Dice Machelet, al introducir el término del tributo, la categoría del concepto de tributo, Spinoza nos está diciendo que lo que el entendimiento percibe de la sustancia es la esencia de la sustancia. ¿Por qué puede decirlo? Hay que recordar que para Spinoza, justamente una idea verdadera es aquella que nos describe la esencia de la cosa, ¿cierto? Es decir, Spinoza ha defendido en otro registro que una idea verdadera es justamente aquella que nos describe no la cosa inmediata, sino la cosa en su esencia. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí. El entendimiento percibe la sustancia en su esencia, en sus atributos esenciales, ¿verdad? Ahora, eso se defendería para Spinoza en términos de una idea verdadera. Esa es una idea verdadera, pero en este caso se presenta todavía, como hemos visto en la ética, como una mera definición aprobada y una mera definición a mostrar, ¿cierto? Ahora, en la segunda parte tiene razón y vamos a dedicar una parte del día de hoy a ver por qué Hegel encuentra ahí un problema, particularmente en los atributos, ¿verdad? Justo lo que voy a hacer hoy, les explico cuál va a ser el sentido de la clase de hoy, es, nos hemos detenido, si no recuerdo mal, en la cuarta definición, la de atributo, pero no pasamos al modo. Todo lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a pasar a la quinta definición, que es la de modo, y una vez que tengamos eso completo, vamos a devolverle la palabra a Hegel para ver por qué sus reticencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reticencias que él encuentra en todo esto? Entonces vamos a ir un poco a la realidad efectiva para mostrar la manera en que él consigue las cosas. Déjenme volver un poco atrás. La pregunta que yo les hacía, ¿por qué Hegel se detiene ahí? Creo que es justamente el núcleo del libro mismo de Machelet. ¿Qué es lo que dice Machelet? Machelet dice, Hegel encuentra en Spinoza a la vez alguien muy cercano y muy distante. A Hegel, Spinoza, ¿verdad? Que dice Machelet varias veces, Spinoza frecuenta a Hegel, Hegel se lo encuentra cada rato. Nos lo cita en la realidad efectiva, nos lo cita al inicio de la lógica, nos lo cita a propósito de la historia de la filosofía diciéndonos que es fundamental. Entonces dice Machelet, Spinoza parece ser como un chicle en el zapato, perdón la impresión, un chicle en el zapato de Hegel, ¿cierto? Se lo encuentra cada rato. ¿Por qué? Por la gran cercanía que hay entre ellos. Pero al mismo tiempo hay una gran diferencia. Y esa es justamente la razón por la cual Hegel se detiene en este inicio de la ética. Hegel se encuentra en Spinoza, encuentra muchos elementos suyos en Spinoza, no lo ha negado de ninguna manera, lo ha dicho varias veces en su historia de la filosofía, pero al mismo tiempo que encuentra esa cercanía, se interesa en mostrar la diferencia que separa a ambos y que para Hegel es decisiva, ¿cierto? Al mismo tiempo, alguien muy cercano a él y que sin embargo requiere justamente para ser comprendido distanciarse, separarse, ¿cierto? Ese es, creo, el sentido global del libro de Machelet y en cierto modo el sentido global del curso. Ver de qué manera ambos pensadores son extraordinariamente cercanos en muchos elementos y sin embargo hay una diferencia que Hegel estima radical y yo creo que es radical, efectivamente, que hace que Hegel se pueda ver a contraluz con Spinoza. ¿Sí queda claro? Pues lo que vamos a hacer ahorita es pasar a la quinta definición del modo. Ya vamos a tener las primeras 5 definiciones de la ética comprendidas, de manera que ya podemos dibujar la forma en la que Spinoza está tratando de mostrarnos lo que se llama en el primer libro de la ética, la naturaleza de las cosas. ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? Vamos a ver, con el mundo ya vamos a tener una idea bastante más clara. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a las lecciones de Hegel. Un comentario brevemente. Lo que decía de Jesús es muy importante también para Hegel. Para Hegel, acuérdense que criticar una filosofía no es ponerse frente a la filosofía y desdeñarla. Criticar una filosofía para Hegel no quiere decir nunca oponerle al punto de vista de esa filosofía otro punto de vista que sería distante, lejano y opuesto.
Para Hegel, criticar una filosofía es entrar en esa filosofía para mostrar al interior del despliegue de esa misma filosofía cuáles son los límites de su pensamiento, qué es lo que pretende pensar y que no logra pensar del todo. La crítica de Hegel después, como han visto en la historia de Hegel, es adentrarse en Spinoza para encontrar efectivamente en Spinoza aquello que al interior de su discurso le plantea límites a los ojos de Hegel infranqueables. ¿Sí queda claro? Esa es la manera de criticar. No es oponer su sistema a otro sistema, sino es introducirse en el sistema de Spinoza para ver qué es lo que Spinoza está efectivamente enunciando y lo que a juicio de Hegel no logra enunciar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la página 287. La quinta definición se refiere al tercer elemento de la sustancia, al modo. Por modo entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa por medio de la cual está bien concebido. El modo es efectivamente la manifestación, dice Spinoza, de la sustancia. Son sus afecciones manifiestas. Dice Hegel, por tanto, la sustancia se concibe por sí misma. El atributo no es concebido por sí mismo, sino que guarda relación con el entendimiento conceptual, pero en tanto este concibe la esencia. Finalmente, el mundo no concebido como la esencia, sino por otra cosa. Acuérdense cómo se llama el primer libro de la ética: sobre la naturaleza de las cosas. Es decir, Spinoza abre la ética diciendo: vamos a plantear qué es Dios y cuál es la naturaleza de todas las cosas de este mundo. Y ahora ya nos advirtió: hay una causa de sí. Esa causa de sí convive, coexiste con un montón de seres infinitos que se determinan uno en relación con otro. ¿Cierto? Hay un montón de seres finitos que no son concebidos por sí mismos, son justamente los modos, y que sin embargo dependen de la causa de sí para ser racionalmente comprendidos. El entendimiento percibe de la sustancia dos atributos fundamentales: la extensión y el pensamiento. Es decir, lo que podemos comprender de la sustancia son efectivamente tanto la existencia de los cuerpos como la existencia del pensamiento. Ambos, pensamiento y existencia, corren por vías paralelas y no se afectan entre sí, pero son infinitos porque son la esencia de la sustancia. Veamos cuál es el mundo que está dibujando Spinoza. Spinoza nos está diciendo: hay una totalidad. Y esa totalidad está compuesta de infinitos atributos, de los cuales dos son perceptibles para nuestro entendimiento: el mundo de los cuerpos y el mundo del pensamiento. El mundo de los cuerpos está compuesto de muchas entidades limitadas, determinadas unas por otras, que no son autosubsistentes, sino que dependen de la sustancia misma. Estos se llaman modos porque son la manifestación, las afecciones de la sustancia tal como se presenta de manera inmanente en las cosas. El mundo para Spinoza es, pues, un mundo que es una totalidad, que contiene dentro de sí una serie de existencias finitas, determinadas unas en relación con otras, pero todas ellas dependientes de la sustancia última, que es la causa de todas las cosas. Y ese mundo, así, nos es inteligible y es racional. Es perfectamente comprensible, para la razón, la estructura de todas las cosas. La ética empieza justamente, los comentaristas suelen decir, las primeras 10 proposiciones de la ética consisten en demostrar lo que Dios es. Y esto es Dios, es la naturaleza de todas las cosas. ¿Cuál es la naturaleza de todas las cosas? Que está compuesta por una totalidad, de la cual causalmente podemos inferir la existencia de modos, de cosas finitas, determinadas todas ellas entre sí, en una trama causal infinita.
Y todo eso es inteligible. ¿Por qué importa esta concepción de Spinoza? Porque es justamente la concepción que Hegel va a tener, ¿no es cierto? Para que el mundo no es otra cosa que esa totalidad que se manifiesta, que ese Dios inmanente, que esa sustancia presente. Hay una gran cercanía entre la concepción del mundo que está dibujando Spinoza, la naturaleza de todas las cosas, y la concepción que Hegel ofrece del mundo. Por eso es que para Hegel es muy importante detenerse, porque en realidad hay una gran cercanía en la manera en que conciben a Dios. Y los dos hablan de Dios literalmente, ¿cierto? Spinoza lo hace de manera más abierta, pero Hegel, por supuesto, no niega que su pensamiento consiste justamente en comprender a Dios. ¿Sí se lo estoy intentando decir? Estoy intentando mostrar la cercanía entre la manera en que Spinoza está estructurando a Dios y la manera en que Hegel va a concebir justamente ese mismo Dios como absoluto. Armados con esto, nos vamos a acercar a la realidad efectiva en Hegel para ver esta diferencia que hace que esta cercanía en la naturaleza de las cosas para Hegel sea al mismo tiempo una gran certeza. Veamos lo que dice Hegel. Ahora bien, Spinoza no ha debido presentar estos tres momentos como conceptos, sino que habría debido deducirlos. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la realidad efectiva. Habría debido deducirlos. ¿Qué quiere decir Hegel con deducirlos? ¿Sí? Son tres momentos muy importantes y que corresponden a lo que nosotros, de un modo más preciso, distinguimos como lo general, lo particular y lo individual. Está diciendo Hegel, son tres momentos muy importantes que en mi filosofía se llaman lo universal, lo general, lo particular y lo individual. Es decir, el mundo de Spinoza es el mundo de Hegel. Así está estructurado, ¿cierto? Pero no debemos enfocarnos, dice Hegel, de un modo formal, sino en su sentido verdadero y concreto. Lo general concreto es la sustancia, lo particular concreto, el género concreto, y dice, el Padre y el Hijo son, en el dogma cristiano, particulares de esta clase, cada uno de los cuales contiene la naturaleza íntegra de Dios, solo que bajo una forma particular. El modo es lo individual, lo finito como tal, que se manifiesta en la conexión externa con otra cosa. Vean ustedes, en esta serie de comentarios, Hegel nos está diciendo al mismo tiempo su gran cercanía con Spinoza, y ahorita vamos a ver su gran diferencia. El Padre y el Hijo son en el dogma cristiano, particulares de esta clase, cada uno de los cuales contiene la naturaleza íntegra de Dios, solo que bajo una forma particular. El modo es lo individual, lo finito como tal, que se manifiesta en la conexión externa con otra cosa. Para Spinoza, y eso es lo que nos ha venido diciendo en estas primeras definiciones, Dios está en todas las cosas. Más bien, todas las cosas están en Dios. Todo lo que existe no es otra cosa para Spinoza que Dios inmanente, que Dios presente en los modos, presente para el entendimiento a través de los atributos, presente como causa de sí, presente como sustancia. Fíjense ustedes la gran cercanía con Hegel, por eso es que importa detenerse aquí. Veamos lo que dice Hegel aquí. ¿Cómo veremos? Porque esto es el punto que va a subrayar en la realidad de Hegel. ¿Cómo veremos? Spinoza va descendiendo. Para Hegel, Spinoza es una filosofía que efectivamente todo lo coloca en Dios, pero como coloca a Dios en primer momento, entonces dice Dios es algo que, aunque inmanente, en cierto modo se expresa, se manifiesta, trasciende hacia lo inmediato. Como veremos, Spinoza va descendiendo, pues el modo es la fase más baja de todos. El defecto de este filósofo estriba en que concibe lo tercero solamente como modo, como la individualidad mala. Es decir, Hegel está diciendo, solo concibe lo particular como individualidad mala,
solo concibe lo particular como algo que efectivamente está en la sustancia, pero que en cierto modo emana de la sustancia. Crítica de Hegel: la verdadera individualidad, la subjetividad, no es solamente un alejamiento de lo general, lo determinado puro y simple, sino que es al mismo tiempo como algo determinado puro y simplemente lo que es para sí, lo que se determina solamente a sí mismo. La crítica de Hegel aquí es: la verdadera individualidad, la gran llamada para sí, la subjetividad, no es solamente un alejamiento de lo general, que es de lo que acusa Spinoza, lo meramente determinado puro y simple, sino que es al mismo tiempo como algo determinado pura y simplemente lo que es para sí, lo que se determina solamente a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo? Un punto de separación fundamental para nosotros es la concepción de esta subjetividad, la concepción de los modos, ¿cierto? El modo en Spinoza parece derivar de la sustancia, pero según Hegel no muestra que el modo es de suyo también algo que se determina, que actúa, que no es meramente dependiente de la totalidad, sino que él mismo es una actividad, él mismo es una acción. De este modo, lo individual, lo subjetivo, es justo el retorno a lo general. Hegel va a decirnos ahorita en la realidad efectiva: yo entiendo por modo algo que retorna a lo universal, que no solamente emana de lo universal, sino que retorna a él, es el retorno de lo universal a sí mismo. El retorno consiste simplemente en ser en sí mismo lo general. Es decir, Hegel nos va a decir: para mí, la relación entre el modo y la sustancia no es la simple emanación, es la manifestación de la sustancia y el retorno a sí misma a través del modo. Retorno que hace que los modos sean activos. Retorno que hace que los modos no sean solamente emanaciones de Dios, sino seres activos, seres que se activan, aunque sean seres finitos, que sin embargo son indispensables para que la sustancia, que lo absoluto, retorne así. Pero a este retorno no llegues, Dios. A esta vuelta no llegues, Dios. A este retorno del absoluto a sí mismo, según Hegel, Spinoza, no llega. Lo último en él es la rígida sustancialidad y no la forma infinita. Forma infinita. Actividad de la forma. Forma infinita quiere decir ese movimiento al interior del absoluto que hace que él se exprese, se manifieste como contenido y a través del contenido se ve su propia forma. Esta no la conoció y por eso en su pensamiento desaparece siempre la determinabilidad. Es decir, siempre desaparece la exposición de por qué cada modo es al mismo tiempo lo general. Pero lo general que vuelve, que hace que lo universal retorne. ¿Sí se habrá sabido por dónde vamos? Para ver esto claro hay que acercarse justamente a la realidad efectiva. Hay que acercarse a Hegel, hay que devolverle la palabra a Hegel para decir: a ver, todas estas objeciones que estás poniendo, ¿cómo las resuelves? ¿Cómo es que tú planteas efectivamente esa separación? Sí queda claro, estoy intentando. ¿Qué quieres decir? Sí, tengo una duda en la forma en la que comprende Hegel y Spinoza Dios, en el sentido de que usted decía que Hegel era un Spinoza después de Kant, ¿no? Pero no sé si en esa misma como analogía también se da esta forma de comprensión de Dios bajo la forma del espacio y el tiempo, porque no sé si Spinoza ve a Dios como contenedor de una cierta como sustancialidad de tiempo y espacio, como lo vería Newton, de cosas que envuelven a todo el universo, y si hay una diferencia a la manera en la que ve Hegel estos dos aspectos de espacio y tiempo, a lo mejor es la manera kantiana como de formas epistémicas de representación. A ver, Spinoza está diciéndonos, desde el principio nos ha dicho
que él concibe a Dios como absolutamente todas las cosas, ¿cierto? Es decir, todo ser, todo objeto y todo pensamiento, todo lo que es pensable y todo lo que existe está en Dios, incluido tiempo y espacio. Él no ve tiempo y espacio como algo separado, ¿cierto? Dios se expresa como extensión, es decir, se expresa en el espacio, se expresa en los seres efectivos, ¿cierto? Ahora, el Dios de Spinoza justamente va a tener quizá la limitación de cómo se despliega. Él va a defender un punto de vista, pero para Spinoza, Dios incluye obviamente tiempo y espacio, no es nada que se separe de eso, al contrario. Spinoza nos está diciendo todo lo que puede existir y todo lo que puede ser pensado es Dios. Es exactamente Dios, ¿sí? Y nada escapa a él. Si algo escapara, pues Dios no sería Dios. Dios es justamente la totalidad, pero abarca absolutamente todo, ¿verdad? Hegel va a decir exactamente lo mismo. Hegel va a tener una concepción de tiempo y de espacio diferente, relativamente diferente, pero justamente porque tiene su discusión con Kant desde otra naturaleza. Ya nos detendremos en eso, pero los dos consideran que Dios, por supuesto, que está en todas las cosas y que nada escapa a Dios, ¿sí? Que absolutamente nada escapa a Dios. ¿Se queda claro? Y en un sentido más práctico y yo siento que también psicológico, o sea, a Spinoza le basta únicamente con la comprensión racional de Dios, o tiende también a dar como este salto, también yo creo que aquí crea más como de también la experiencia, o sea, no solo la comprensión, sino la comprensión a través de la experiencia de Dios, como una comprensión práctica. No sabes en ese sentido, incluso va más lejos que Hegel. Spinoza lo que dice, y lo recordaba hace rato Rodrigo, es ¿por qué debemos empezar por Dios un libro que se llama Ética? Porque para Spinoza, realizarse en el mundo, lograrse en el mundo, lograr que nuestra potencia, lograr que nuestro conatus se realice y alcance la felicidad, quiere decir comprender el mundo todo y nuestra naturaleza toda. Esa comprensión del mundo y de nuestra naturaleza nos va a permitir, piensa Spinoza, la concordancia perfecta entre lo que es la naturaleza de las cosas y nuestra propia naturaleza para lograr nuestra felicidad, para lograr nuestra completa realización. ¿Se acuerdan que Hegel decía muy al principio? Spinoza no presenta un sistema completo. Él pasa de Dios inmediatamente al individuo y al afecto. Porque lo que a Spinoza le interesa es alcanzar la felicidad, alcanzar la realización de tu propia naturaleza. Y no se interesa como lo va a hacer Hegel, efectivamente no que sea de la naturaleza como tal. Spinoza tiene ese aspecto extremadamente práctico. La ética termina diciendo cómo debe ser un hombre que se realiza, cómo debe ser un individuo que se realiza efectivamente en este mundo. Tiene esa dimensión práctica, pues más que nadie, porque lo que él intenta mostrar es de qué manera tu aparato psíquico percibe el mundo, se percibe a sí mismo y puede lograr ese ajuste entre lo que él es y lo que la naturaleza es. ¿Sí se ve? No a la manera de Hegel, porque aquí el Dios de Spinoza está perfectamente presente en todas las cosas. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, vamos, si les parece bien, entonces, a tratar de precisar dentro de la realidad efectiva cuáles son los puntos de vista por los cuales Hegel ha criticado aquí Spinoza. ¿Están de acuerdo? Sí queda claro aquí. Encontrarán que lo absoluto, que es donde Hegel se va a colocar, aparece en la sección tercera de la doctrina de la esencia. Lo absoluto aparece en Hegel en el momento en que la doctrina del ser ha concluido. La doctrina de la esencia está a punto de concluir y llegamos a ese punto que Hegel va a llamar la realidad efectiva. ¿Qué es lo que Hegel entiende por realidad efectiva? Realidad efectiva para Hegel es el momento en que el pensamiento ha logrado subsumir por completo al ser y lo ha hecho completamente inteligible y manifiesto. La realidad efectiva para Hegel es un concepto central porque lo que él está diciéndonos ahí es
La lógica ha logrado mostrar que el ser ahora es manifiesto, está presente, es real, pero es real e inteligible, es objetivamente real. Es aquello que es, porque la reflexión ha mostrado las razones por las que es. Realidad efectiva quiere decir justamente que la lógica ha podido mostrar que la verdadera objetividad de las cosas, la esencia de las cosas, es a la vez su razón de ser y su razón de existir. Realidad efectiva para Hegel quiere decir existencia, quiere decir lo que está, pero ya no solamente está de manera inmediata, sino está completamente inteligible en su razón de ser. Ahorita voy a presentar de qué manera Hegel ve la realidad efectiva. Y la realidad efectiva justamente se abre por lo absoluto. La realidad efectiva, el primer momento de la realidad efectiva es justamente el absoluto espinosista, por eso esa parte empieza justamente con Spinoza y concluye con él. Vamos a decir de una manera que está más interesante. Hay un comentarista que mi juicio tiene razón que dice, mire, esta parte de la doctrina de la esencia es a la vez un homenaje a Spinoza y su crítica, las dos cosas. Es un homenaje a Spinoza, porque la estructura que va a presentar Hegel es idéntica a la de Spinoza, pero es una crítica. Es un homenaje porque va a decir que Spinoza tiene razón, esa es la naturaleza de las cosas, pero Spinoza no tiene razón porque no es esa la manera en que el pensamiento debe subsumir la realidad efectiva. ¿Sí se alcanza a ver? Vamos a empezar pues con eso, la realidad efectiva, y hablaremos un poco de lo absoluto. Hegel inicia justamente la sección tercera presentando la realidad efectiva, cuyo primer momento, vean si por con claridad, es el absoluto. La realidad efectiva es la unidad de la esencia y de la existencia. La unidad de la esencia y la existencia. Las dos en sentido fuerte. Lo que hace a la cosa inteligible y lo que hace a la cosa existente. Las dos cosas. Es la unidad de la esencia y de la existencia. Dentro de ella tiene en su verdad la esencia carente de figura, es decir, la esencia que es pensamiento, que es reflexión, que carece de figura, pero que es fundamentalmente reflexión, y la multiforme variedad que carece de consistencia. Por un lado, la reflexión que carece de figura, y por otro, la multiforme variedad que carece de consistencia. Aquí se une la variedad de las cosas, la multiformidad de las cosas, con la reflexión que hace que esas cosas dejen de ser arbitrarias para ser existencias necesarias. ¿Qué página está, perdón? 369. Es verdad que la existencia es la inmediatez brotada del fundamento. Es decir, Hegel ha mostrado en un apartado muy complejo que hemos tratado de tratar muy largamente, Hegel ha mostrado que las cosas no están arbitrariamente en el mundo, sino que tienen una razón de ser, tienen un fundamento. Y su fundamento es aquello que las hace ser. Las cosas particulares no tienen una existencia por sí mismas, no se pueden autosubsistir. Ellas dependen de algo que es su razón de ser, su fundamento. Y ese fundamento es el que explica justamente en Hegel su aparición, su emergencia. Cuando nosotros somos capaces de mostrar que algo tiene un fundamento, estamos diciendo está ahí por una razón, está ahí inteligiblemente. No está ahí por accidente, está ahí inmediata, pero mediada por el movimiento del pensamiento que la hace efectivamente estar.
pero todavía no tiene la forma puesta en ella. En cuanto se determine y se da forma, ella es la aparición o el fenómeno. Hegel nos dice que el concepto de fenómeno de Hegel no es como en Kant, aquello que el pensamiento produce para comprender el principio inteligible de la cosa. Para Hegel el fenómeno es lo que se muestra, lo que aparece. ¿Qué es la definición de un fenómeno? Es lo que se muestra, lo manifiesto, lo que está. Pero ya no está solamente por accidente, sino está porque tiene una razón de ser. Está porque la reflexión ha podido mostrar las condiciones en las que está. Si para Kant el pensamiento tiene que dar las condiciones de posibilidad del objeto, para Hegel el pensamiento tiene que dar las condiciones de existencia del objeto. No son condiciones de posibilidad, no es el pensamiento pensando si será posible que el objeto sea, no. Son las condiciones por las cuales la cosa se nos presenta como tal, como fenómeno. Comprender el mundo quiere decir comprender la serie, la trama necesaria por la cual el mundo se muestra como es y no de otra manera. ¿Sí? Cuando Hegel pasa de la realidad efectiva en la segunda momento, va a mostrar que la modalidad con la cual las cosas deben ser pensadas es la de necesidad. Es decir, yo comprendo algo cuando sé que la existencia de ese algo es causalmente necesaria, dado el fundamento, dadas las razones, dadas las condiciones por las cuales puede existir. Eso es la realidad efectiva. Insisto en eso para que vean por qué para Hegel estamos tan cercanos y tan lejanos de esta cosa. Esta unidad, dice Hegel, del interno y del externo, esta unidad que muestra que las cosas tienen una internalidad, tienen efectivamente una trama reflexiva que las hace ser inteligibles, pero que además tienen una consistencia, tienen una presencia. Esta unidad del interno y del externo es la realidad absoluta, es la realidad efectiva absoluta. Esa realidad efectiva es entero, por lo pronto, lo absoluto como tal. Vean, que introduce lo absoluto aquí inmediatamente. Esta realidad efectiva es entero, por lo pronto, como primer momento, lo absoluto en cuanto tal. Y lo es en la medida en que pues, está puesta como unidad, dentro de la cual está unida la forma, que se ha convertido en la diferencia vacía externa de un externo y un interno. La reflexión se comporta y relaciona a este absoluto como reflexión exterior, sin hacer otra cosa que tomar en consideración, en vez de ser más bien el propio movimiento de este. Pero, en cuanto que ella esencialmente no es en cuanto al retorno sí, este retorno negativo así, es ella, dice en segundo lugar, la realidad efectiva propiamente dicha, y en tercer lugar, la unidad de lo absoluto en su reflexión en la relación absoluta, o más bien, lo absoluto como relación para consigo mismo o sustancia. ¿Qué suele hacer este movimiento cada vez que entra en un apartado de la lógica? Nos dice, mira, vamos a empezar por esto, y va a suceder esto y esto otro. Vamos a empezar por lo absoluto, porque en un primer momento esta unidad del interno y del externo, del ser y de la existencia, se presenta como totalidad. Se presenta como una totalidad que puede llamarse absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque es la cosa que ya no tiene exterior. Es la unidad del interno y lo externo. Es la unidad del ser y del pensamiento. Y no hay nada más. Y como esta unidad contiene todo ello, ese absoluto ya no depende de ninguna otra cosa, exactamente igual que en el caso de Spinoza. Si es absoluto, es porque ya no hay nada de lo que dependa. Ella ahora es ella misma, dependiente de sí misma. La unidad perfecta de ser y pensamiento. Aquello que existe y que es inteligible. Eso es lo absoluto en un primer momento. Luego va a devenir realidad efectiva bajo la forma de necesidad.
y luego va a decir la relación absoluta. Ya no voy a entender porque será demasiado largo, pero lo importante ahorita es que vean por qué el Hegel lo llama absoluto. Porque el absoluto para Hegel, igual que para Spinoza, es aquello que depende de sí mismo y de ninguna otra cosa. Él contiene ya ser y pensamiento perfectamente unificados. Es la realidad efectiva. La realidad efectiva se despliega en un primer momento como absoluto, porque es toda la realidad, pero ahora toda la realidad definida, inteligible, racional, comprensible. ¿Estoy logrando ser claro? No del todo. Hegel acaba de encontrar y nos acaba de decir que en la ética, Spinoza afirma que el entendimiento percibe de la sustancia los dos atributos, la extensión y el pensamiento. Y por eso, a pesar de que el entendimiento es activo, el entendimiento parece estar frente a la sustancia en esa percepción, en esa comprensión, aunque sea una comprensión racional. Es decir, Hegel diría, lo que Spinoza nos está diciendo es, nuestro entendimiento es capaz de comprender la sustancia, ¿sí? Pero está frente a él, está colocado frente a él. Lo que Hegel va a decir es, no está colocado frente a ella, está en ella. Es el mismo despliegue del pensamiento, la sustancia misma. ¿Sí? Conserva eso en la cabeza, ahorita veremos cómo lo articula. La fenomenología muestra nuestro acercamiento a las cosas y la gradual comprensión a la unidad de ser y pensamiento. Pero ahora falta desplegar esa unidad. Falta desplegar eso que se llama saber absoluto en la fenomenología para mostrar que a partir de la unidad entre ser y pensamiento, entre ese saber absoluto, se puede mostrar la verdadera objetividad de todas las cosas. Y eso es lo que hace la lógica. La lógica está, en cierto modo, fundando la fenomenología, en el sentido de decir, siempre ha sido verdad que el pensamiento y el ser van juntos. Pero eso hay que sostenerlo lógicamente con las puras fuerzas del pensamiento, con las puras fuerzas de la reflexión. Eso es lo que hace la lógica, que no tiene la fenomenología. O dicho de otra manera, la lógica va a demostrar formalmente, es decir, lógicamente, necesariamente en el plano del pensar, que ese saber absoluto que la fenomenología encontró es la verdad. ¿Sí? La lógica va a decir, no basta con decir que existe el saber absoluto, hay que mostrar su propia actividad. La lógica quiere mostrar la actividad de la reflexión para poder constituir toda la realidad de todas las cosas. Eso es lo que la lógica hace. Claro que a fin de cuentas, uno podría decir que la lógica siempre ha estado activa, pero siempre ha estado activa, solo que hay que explicitarla. Eso es lo que hace la lógica. La lógica de Hegel no es la lógica de Hegel. La lógica de Hegel es la lógica que intenta mostrar, a diferencia de las lógicas formales, a diferencia de las lógicas que separan ser y pensamiento. La lógica de Hegel quiere mostrar que el pensamiento en su actividad es capaz de producir no solamente formalmente su discurso, sino el contenido de las cosas que piensa. Por eso la lógica de Hegel es a la vez ontología y metafísica. Hegel quiere decirnos, mira, la realidad de todas las cosas no es su presencia. La verdadera realidad de todas las cosas es su presencia más el movimiento reflexivo, lógico, que nos dice por qué las cosas están en esa presencia. Ahora, para eso la lógica necesita mostrar que es capaz de producir la esencia objetiva de las cosas. No solamente una reflexión sobre las cosas, sino la reflexión de las cosas en sí mismas, de las cosas en su existencia. La lógica de Hegel tiene que ser la prueba de que el pensamiento produce, no la realidad, eso sería absurdo, produce la inteligibilidad de la realidad, es decir, la realidad en su esencia. ¿Sí? Y en ese sentido es completamente distinta a todas las lógicas formales, a todas las lógicas proposicionales o a la lógica aristotélica. La lógica para Hegel no es otra cosa que
la construcción del pensamiento de sí mismo y de todo lo que entiende en un único momento. Por eso el concepto de realidad efectiva insiste en el término realidad. No estamos hablando de una representación de las cosas, estamos hablando de la esencia objetiva que hace que las cosas se muestren como son, ¿sí? En su existencia. O dicho de otra manera, para Hegel el pensamiento lo que hace es producir la manifestación de las cosas en su verdadera objetividad. El pensamiento no crea las cosas, pero les da completamente inteligibilidad y hace ver que están ahí por una razón. Han perdido su inmediatez, se han convertido en cosas medianas. ¿Sí estoy logrando centrar o no del todo? ¿No del todo? Es que es ahí donde la filosofía de Hegel muestra su radicalismo. Hegel, como todo hombre sensato, sabe que las cosas del mundo están. Estaban hasta aquí. Es como que está ahí. Ahora, el problema de la filosofía es, ¿y cómo llegó ahí? La conciencia común dice, pues ahí está, ¿no? Simplemente. La filosofía dice, vamos a comprender de qué manera esto llegó a la existencia. ¿Cómo se formó el concepto que está detrás de esto? ¿Y qué clase de actividad tuvo que hacer el ser humano para poder llegar a esto? Cuando la filosofía se coloca en ese plano, lo que está diciendo es, no admitas el mundo como simplemente presente. Pregúntate cómo llegó a ser, cómo llegó a estar presente. Esa es la filosofía de Hegel. Es decir, cuando tú ves el mundo como filósofo, tú lo ves, por así decir, en dos dimensiones. La presencia, la existencia, como está diciendo Hegel, pero también su esencia, es decir, el mecanismo inteligible por el cual la cosa llegó a ser la que es. Los seres humanos no nacieron con el concepto de mesita, ni el concepto de banca. Los seres humanos no nacieron sabiendo hacer mesitas y bancas. Tuvieron que tener un desarrollo por el cual, gradualmente, construyeron su concepto y con su concepto construyeron la cosa. La persona que hizo esta mesita, antes de hacer nada, ya tenía un concepto. Dijo, voy a hacer una mesita para que los profesores de la universidad puedan apoyar el aparato que les manda transparencias. ¿Sí me explicó? Todavía no había hecho nada, pero ya tenía el concepto. Ya tenía la idea de lo que iba a hacer y por eso entró al mundo y lo hizo. Lo que la filosofía quiere averiguar es cómo se formó el concepto de mesita y cómo ese concepto de mesita pasó a la existencia porque el pensamiento le dijo a la voluntad qué hacer. Esa es la realidad efectiva. Cuando yo veo la realidad efectiva de esta mesita, no veré solo su presencia, veré el mecanismo por el cual la mesita como concepto y como cosa llegó a este mundo. Hegel no niega que la filosofía tiene que pensar el mundo. Lo que dice es que tiene que pensar cómo surgió en la propia experiencia humana, sin ninguna presuposición de ninguna clase, lo que nos llevó como existencia. ¿Se queda un poco más claro? ¿Qué quiere decir realidad efectiva? Realidad efectiva quiere decir que el pensamiento ha sido capaz de ver el mundo ya no solo en su inmediatez, sino en la mediación que lo hace ser, en la trama de conceptos inteligibles que hizo que la cosa se presente en la existencia. ¿Sí se ve? Déjame decirlo de otra manera. Hegel dice que el filósofo no debe perder de vista la realidad. Ese es su único problema. ¿Para qué la filosofía no tiene que estar creando mundos posibles, mundos carnasianos? ¿No? Eso no.
Para Hegel la filosofía tiene que vérselas con la realidad, pero tiene que comprender que la realidad no es inmediata, no es arbitraria. Resulta de un proceso complicado por el cual se formaron los conceptos y se formó nuestra acción que le dio forma al mundo como es. ¿Sí me explico? El mundo como es en su verdad, como es no solamente en su apariencia, sino como es en la trama inteligible que lo hace ser exactamente lo que es. ¿Sí se ven? Realidad efectiva es justamente eso. Unidad de esencia y existencia. Las cosas para el filósofo no solo existen, son inteligibles. Y son inteligibles en su esencia. Esa es la verdadera objetividad. La verdadera objetividad no es la presencia de las cosas. Para Hegel la objetividad no es que la mesa está aquí. La objetividad verdadera es que la mesa está aquí y que soy capaz de comprender de qué manera los seres humanos alcanzaron el concepto de mesa y lo hicieron. Puede ser un poco más claro. Ahora déjenme decirlo de otra manera. ¿Desde cuándo los seres humanos escriben en mesas? ¿Creen que nacieron así? ¿Desde cuándo los seres humanos escriben mesas planas? Pregunta. ¿Cómo escribían griegos y romanos? ¿Lo? Tienen que ver mis libros para enterarse. Griegos y romanos, cuando escribían, se sentaban en unos taburetes bajos y se ponían en el piso una pequeña plataforma para levantar las rodillas. Y sobre las rodillas apoyaban las tablillas integradas o el pergamino sobre el cual se escribía. Se escribe sobre las rodillas. A ver, entonces más atrás. ¿Cómo escribía el escriba egipcio? ¿Lo han visto? Si no lo han visto, ahora sí, dense una vuelta al museo. ¿Cómo escribía el escriba egipcio? ¿Nunca han visto un escriba egipcio? Hombre. Sentado en el suelo, cruzaba las piernas, llevaba un faldín, porque estiraba su faldín y escribía así, con las piernitas cruzadas. Tengo un libro que se llama Escribas, en donde justamente lo que se trata es de mostrar la historia de la escritura, la historia de cómo llegamos a escribir, cómo escribimos. El escriba egipcio se sentaba en el suelo, cruzaba las piernas, estiraba su faldín y sobre él escribía, sobre el papiro, con un cáñamo largo, es decir, una tirita de madera, que masticaba en la punta. Tenía al lado un recipiente con agua y unas tintas, porque las tintas eran como el jabón. Entonces mojaba la punta de su cáñamo, de su tintita, y escribía así, pintadito. Así escribieron los egipcios toda la vida. Toda la vida. ¿Sí? Cuando llegaron griegos y latinos, se empezó a escribir de otra manera. Los escribas greco-latinos usaban ese taburetito, solían escribir sobre otros. Por ejemplo, mi libro presenta varias imágenes en donde se ven los evangelistas, Juan, escribiendo la Biblia, escribiendo los evangelios sobre las rodillas. Es decir, va desplegando sobre la rodilla el texto sobre el cual está escribiendo. Él que está escribiendo, sobre todo cuando escribe sobre tablillas enceradas. ¿Se acuerdan cómo eran las tablillas enceradas? ¿Han visto? Tampoco. Es que la antigüedad, para escribir, utilizaban unas tablillas de madera, les hacía un hueco en el centro y las llenaba de cera. Y con un punzón, es decir, con un instrumento afiladito de un lado y plano del otro,
escribía. Cuando ya había usado la tablilla, la había leído, usaba la parte plana y borraba la cera y volvía a escribir. Cuando tenía que escribir mucho, pues las tablillas las hacía bajo la forma de un acordeón, ponía varias tablillas así, y entonces así se escribía. Las tablillas de cera durante mucho tiempo fueron la manera de escribir, así se mandaban las cartas de amor. Ya pues, Ernesto, aguántenme ahora. Así se escribían las cartas de amor. No crean ustedes que hay un sobre que habla, y como hoy, como dicen los franceses, las cartas dulces. No. Se mandaba efectivamente las tablillas, ¿no es cierto? Y por eso, la palabra para escribir en todas las lenguas romances significa primero rasgar, hacer una incisión. Escribir en las lenguas semíticas, en latín, en griego, quiere decir grabar, porque se grababa. Con la punta del punzón se grababa sobre la cera y se veía la grabación. Así fue como se escribió durante mucho tiempo. Cuando llegó el escriba medieval, estamos hablando de muchos siglos después, empezó a escribir en grandes pergaminos. Esos grandes pergaminos no eran apoyados sobre la parte plana, sino que se escribía sobre una especie de respirador. Es decir, conocen los respiradores de los arquitectos, los superficies inclinadas. Así escribía el escriba medieval. El escriba medieval tenía que hacerlo así porque trabajaba sobre grandes hojas de pergamino. Y el problema del pergamino es que además es piel. El pergamino es piel de animal. Entonces, cuando el escriba medieval se vacía, trabajaba con tinta, pero sobre piel de animal. Y por ello, siempre lleva en la mano izquierda una cuchillita para borrar. Porque para borrar sobre piel de animal se queda así. El escriba medieval tenía que ser muy cuidadoso porque, como copiaba los libros sagrados, pues tenía que hacer el movimiento ocular de pasar de la copia acá, un poco como Yasmín Esquivel, más que yo funcionó en bloque. Aquí el escriba tenía que ir pasando cachito a cachito y visitaba varios instrumentos porque a veces se equivocaba de arreglón y entonces ya puestos en ese, hay varias aventuras extraordinarias. Por ejemplo, el escriba judío, cuando escribía la Torah, hacía exactamente el mismo trabajo físico, pero no podía equivocarse, porque los judíos decían que la Torah no se puede negar. Entonces, si había un error allí, se quedaba hasta que llegaba otro y lo corregía, porque él no podía hacerlo. En cambio, el escriba cristiano sí podía borrar, por eso tenía su conocimiento iba a borrar. Estamos hablando del siglo X después de Cristo y todavía se escribe en superficies inclinadas. Las primeras mesas de escribir datan del siglo XII, más o menos. A partir del siglo XII, los seres humanos escriben como ustedes lo hacen, sobre superficies planas. Todavía no hay papel y desde luego no hay ink. Va a pasar mucho tiempo hasta que por fin se escriba como ustedes lo están haciendo. Ese gesto elemental que ustedes hacen tiene una historia milenaria. La filosofía se trata justamente de comprender eso, de no tomar como un hecho que puedes llegar a un lugar, sentarte y escuchar a alguien que diserte enfrente. Así se ven las cosas, pero así no son las cosas. La filosofía tiene que encontrar el mecanismo por el cual un salón de clase es lo que es hoy. ¿Sí? Ya no tomar las cosas como inmediatas, ya no tomar las cosas como evidentes, sino preguntarse cómo llegamos exactamente a esto. Ahora sí ya se ve. La realidad efectiva es la realidad que vemos, pero que ha sido completamente comprendida en su génesis y en su presencia. Esa es la realidad efectiva.
queda más claro? Cuando ustedes escriben sobre una superficie plana con una bica en la mano y un papel, están haciendo un gesto que tiene milenios de formación. No están actuando como si así fueran las cosas no tienen esa naturalidad. La realidad efectiva para Hegel es justamente esa comprensión. ¿Ahora queda más claro? ¿Ya queda más claro? Hegel no está diciendo que el pensamiento crea el mundo, está diciendo que el pensamiento y el mundo se crean en el mismo movimiento, se crean al mismo tiempo las prácticas efectivas y los conceptos que guían las prácticas efectivas, que simultáneamente se crea la realidad que vivimos y el concepto que produce la realidad que vivimos. Eso es lo que está diciendo Hegel. ¿Sí queda ya más claro? Ese es el movimiento dialéctico. El movimiento dialéctico, por supuesto, está entre el pensamiento y el ser, pero también al interior del pensamiento, pero también al interior del ser. El movimiento dialéctico se da en todos los niveles, ¿no es cierto? El pensamiento de repente se modifica de manera dialéctica, el mundo lo transformamos de manera dialéctica, o sea, es la negatividad de las cosas la que efectivamente se muestra. Pero sí ya llegaremos un poco a esto. ¿Sí queda claro? La realidad efectiva es eso. Unidad, cuando Hegel dice es la unidad de la esencia y la existencia, es decir, de la cosa y de la razón de ser de la cosa. La realidad efectiva es la unidad de las cosas manifiestas y de su razón de ser. El mundo completamente comprendido, el mundo completamente inteligible. Esa es la realidad efectiva. Y cuando solo tenemos realidad y no la comprendemos, ya no es realidad efectiva, es pura realidad. Yasmín Esquivel, ¿es una jueza efectiva? No, es solo real. Está ahí, pero no tiene concepto. Está ahí como cosa, está en el mundo, pero no tiene concepto. No es realidad efectiva, solo realidad. Claro que vivimos la realidad. No todo es realidad efectiva porque el pensamiento no ha absorbido absolutamente todo. Pero la tarea de la filosofía es justamente llegar a eso, ¿no es cierto? Y comprender absolutamente el despliegue de la cosa. A esa unidad entre ser y pensamiento, a esa unidad por la cual la esencia y la existencia se unifican, le llama absoluto. ¿Y por qué le llama absoluto? Pues porque no hay nada más, ¿no? Para decir. Si está en él todo lo que es real y todo lo que es pensado, ¿qué le falta? ¿De qué carece? Yo creo que una de las cosas que es muy interesante en la historia de la filosofía es justamente el que se puede mostrar que una vez que el proyecto kantiano, con toda la gran importancia que tuvo, eligió, inmediatamente suscitó una serie de dificultades al interior de él, que son las que explican la aparición de Hegel. Los kantianos que dicen, es que en realidad en Kant ya está Hegel, todo lo que está especulativo está en él. Parecen ignorar que en realidad dentro de la historia de la filosofía, Kant emerge para inmediatamente encontrar una serie de resistencias de las cuales proviene Hegel, ¿verdad? A menos que todos ellos se hayan equivocado y no hayan sido capaces de comprender la lección kantiana, en realidad lo que demuestra el despliegue del pensamiento es que el kantismo tiene dentro de sí, por lo menos en la letra, una serie de limitaciones que fueron resentidas como tales, incluso a propósito de la razón. El otro día citabas a Jacobi, me parece que Jacobi es uno de los tipos que más acierta justamente en ese proyecto kantiano al decir, no puedo entrar en el sistema tal como está, y no puedo salir de él tampoco. Yo creo que, por supuesto, se puede llegar a ver de muchísimas maneras. Dejemos eso que lo hagan los interesados. Pero parecen ignorar que el desarrollo del pensamiento es real. Que no es solamente que se haya mal leído a Kant, es que en realidad hay un desarrollo del pensamiento después de Kant, lo mismo que hay un desarrollo del pensamiento después de Spinoza.
¿No es verdad? Ahora, para mí eso es fundamental para comprender el proyecto kantiano, ¿no? Pero no me intereso en eso, en que lo hagan aquellos que están interesados. A mí lo que me interesa es tratar de comprender en los términos de Hegel, independientemente de si está cerca o no. En cuanto a Foucault, yo lo que intento mostrar es lo que se va a presentar. Es que Foucault llega a la crítica, al concepto de crítica, por una vía distinta a la hegeliana y sin embargo muy cercana, que yo creo que es la epistemología histórica francesa. Es decir, una epistemología que se pregunta no por un discurso de las garantías, sino por un discurso de la producción del conocimiento. Esta epistemología, me parece, está completamente descrita en la arqueología del saber, en donde Foucault largamente se dice: dejemos de los objetos su inmediatez y busquemos de qué manera elegirlo. Eso es arqueología. La arqueología es la manera en que podemos comprender la emergencia de los objetos de que hablamos. Se trata de la locura, se trata de la enfermedad. Yo diría que Foucault conoce a Hegel mediocremente, pero en cambio inició su carrera como historiador de la ciencia, más como historiador de la ciencia que como filósofo. Y eso le permitió criticar los conceptos que en Hegel están, que son fundamentales, la de sujeto y la de objeto. Y eso para mí, a mi juicio, es lo que anima la obra foucaultiana. Aún si él mismo toma otros caminos, aún si se le puede leer de otra manera. Lo que Foucault hace es crítica en el sentido hegeliano del término que acabamos de tratar de precisar. Criticar al objeto quiere decir no decir no estás, sino preguntarse cómo llegaste a estar. Criticar el pensamiento no quiere decir pensar de otra manera, sino interrogarse por qué piensas como lo haces, de qué manera has llegado a los conceptos con los cuales hoy piensas. Esa es la crítica. Crítica que justamente por su naturaleza es también conocimiento. Criticar a la mesa quiere decir comprender cómo la mesa llegó a ser como concepto y como cosa. Esa es la crítica, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que hace Foucault. A mi juicio es lo que hace Foucault, por lo menos eso es lo que sostengo. Foucault hay un sistema de la lógica como Hegel. Sí, Foucault hay un sistema de la lógica. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Lo que hay en Foucault, en cambio, es la pregunta, a veces él lo dice de manera irreverente. Yo no me pregunto, dice él, por qué las cosas, sino cómo las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a ser? ¿Cómo llegó a ser la cosa que es? Ahora, para mí, eso es metafísica de la gente, pero desde luego no hay de Foucault ni mucho menos un acercamiento así. Sí queda un poco más claro. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.